profesional extraordinaria de nuestros dos ponentes. Álvaro Mariátegui, sabéis que es el fundador y managing partner de Nazca Capital. En esa función pues es miembro del consejo, chairman de diferentes consejos, Servex, Laboratorio Salmons, Unival, Filmin. Le agradezco mucho que hace unos años me regalara una tarjeta de Filmin y que por supuesto instalé convenientemente porque me parece que es una magnífica empresa. Es también miembro del consejo de One Shot, de Seprotec. Anteriormente estuvo como Managing Director en Deutsche Bank, en Bankers Trust, en Digital Equipment Corporation anteriormente y procede originariamente de lo que era Pitt Marwick Mitchell, que después se incorporó a KPMG. Tiene un MBA por la Universidad de North Carolina, licenciatura en Económicas por la Universidad de Complutense y, entre otras cosas, es el secretario del jurado del Premio de Historia de las Órdenes Españolas, que fue fallado este reciente viernes. Y Miguel Canalejo está aquí como Senior Advisory Chairman del Board, Consejo Industrial de Nazca, pero Miguel Canalejo, como todos conocemos, pues tiene una muy larga y experimentada trayectoria como presidente de Alcatel, presidente y CEO de Alcatel España, anteriormente como Managing Director de ITT, Standard Eléctrica, anteriormente a Sociedad Anónima Navarra de Desarrollo de Inversiones y en Union Carbide Corporation, también en Navarra. Y actualmente, desde hace varios años, desde que dejó Alcatel, que fue en 2001, pues es uno de los consejeros con mayor presencia y además empresas muy distintas, en empresas como Aircross, Repsol, Unión Fenosa, Azcoyen, chairman de SKF Española, miembro del Consejo de Orange, de Fujitsu y de Marsh & McLennan, y también está en la Junta del Círculo de Empresarios, de APD y de SECOT. Es ingeniero industrial y PDG por el IES. Bueno, pues vamos a dar la palabra a Álvaro. Creo que os habéis distribuido un poco aquí las funciones de los diferentes temas. Álvaro Marín nos garantiza que nos están siguiendo sin problema. Perfecto, pues adelante, cuando quieras, Álvaro. Pues muchísimas gracias, José María, por darnos la oportunidad a Miguel y a mí de participar en este coloquio. Yo voy a ser el telonero de Miguel, porque el que realmente sabe de temas de gobierno corporativo es él, como ya os comentará. Yo haré una pequeña introducción para transmitir que tenemos muchísima experiencia, un conocimiento muy largo y muy profundo en el mundo de la PYME y en el mundo de las prácticas de gobierno corporativo, ¿no? Y queríamos daros nuestro diagnóstico y también las razones por las que estamos como estamos. Nosotros llevamos 24 años invirtiendo en la PYME española, entendemos PYME como empresas con facturaciones entre 20 y 150 millones de euros. Estamos hablando de un universo de aproximadamente entre 7 y 9.000 empresas. Casi todas ellas, más de un 95%, empresas familiares. En estos 24 años, como inversor, hemos visto con un cierto detalle más de 1.500 empresas. Y hemos invertido unos 1.000 millones de euros en 70 de ellas, otra vez en 95% familiares. Todas estas empresas tenían proyectos de crecimiento de distinta naturaleza, orgánica, inorgánica, nacional e internacional. Nosotros somos, por definición, un fondo generalista, es decir, invertimos en todo lo que se mueve, salvo en el sector inmobiliario y financiero, con lo cual creemos que tenemos una visión bastante buena de lo que pasa en general en el sector de PYME en España. Somos inversores, desgraciadamente, muy cortoplacistas, de 4 o 6 años, que a la hora de enfocar temas de gobierno corporativo nos hace acelerar muchísimo las áreas de mejora, como luego comentaremos. Nuestras rentabilidades históricas son altas, 25% anual, y lo relevante de esto no es solo el número de 25% de TIRES recurrentes a lo largo de 3 ciclos económicos, sino cómo lo hacemos. Lo hacemos básicamente creciendo las empresas, transformando fundamentalmente su estrategia y sus organizaciones. Ese es el leitmotiv de nuestro
modelo de inversión y modelo de rentabilidad. Y luego nuestro modelo de desinversión es fundamentalmente a compañías industriales, la mayor parte de ellas internacionales. Hemos vendido 40 empresas a inversores industriales chinos, americanos, alemanes, australianos, de la mayor parte de los países del mundo. Luego veremos que estos inversores aprecian muchísimo el orden que incorporamos en el gobierno corporativo de las empresas. La conclusión es que podemos decir que tenemos una experiencia muy larga y muy profunda en lo que es la pyme española. ¿Qué nos encontramos cuando analizamos empresas? Estas 1.500 que hemos visto y estas 70 en las que hemos invertido. Muy poca praxis de gobernanza. Lo máximo que hemos encontrado son protocolos familiares, consejos, que son más legales que consejos realmente operativos. Es realmente alarmante. Nosotros vemos un área de creación de valor que luego veremos fundamental en nuestro modelo de negocio de transformar estas prácticas para crear valor, ¿no? Pero vemos un escenario realmente preocupante. Tenemos que considerar que al ser empresas familiares son primera o segunda generación donde el accionista y el gestor está confundido. Confundido, no me refiero a confundido en cuanto a sus visiones del negocio, sino a confundido en cómo estructurar estas mejoras prácticas. Las decisiones se toman en el desayuno, esa es la realidad, no se toman en consejos como deberían hacerse, ¿no? Y luego, muy importante también recalcar que los compradores de nuestras empresas, que son fundamentalmente multinacionales, ponen un alto valor en el orden en gobierno cooperativo en el que nosotros introducimos en las empresas. La evolución desde que empezamos a mirar empresas familiares hace 24 años ha sido buena, pero todavía absolutamente insuficiente, ¿no? ¿El por qué? Paso la palabra a Miguel, que nos comentará el por qué nos encontramos con este desierto en el mundo de la pyme. Bueno, muchas gracias, Álvaro, y gracias a José María y al Instituto por invitarme a estar hoy en este panel. Bueno, a mí la gente me conoce por mi historia como directivo profesional, pero poca gente sabe que yo era consejero con 28 años en una empresa familiar en el cual fui el primer representante de la cuarta generación. Entré como consejero con mis tíos, con mis abuelos, porque mi padre había muerto, yo era el hijo mayor y me tocaba ser el representante de la participación familiar en esa empresa. Empresa que los más viejos del lugar recordarán, el jabón Lagarto era un producto en la España de los años 50, 60 muy importante, y que yo tuve la desgracia de ser el último de la cuarta generación, el primero y el último que entró en ese consejo, porque ahí es donde aprendí en propia carne los problemas de muchas empresas familiares, sobre todo el problema de la sucesión, que luego hablaremos, ¿no? Luego, en mi vida profesional, he sido directivo de multinacional, me ha tocado hacer de todo, no solamente dirigir, sino también gobernar empresas del grupo en otros países. Y ya cuando decido el año 2001 dejar de ser un directivo profesional, dedicarme a mis cosas eran, entre otras, ser consejero de empresas, primero de las primeras que me plantearon que apareciera como consejero independiente, eran empresas cotizadas, porque entonces el gobierno corporativo empezó en las cotizadas, como es lógico, pero luego he sido también consejero de empresas familiares, consejero independiente de empresas familiares. Entonces tengo una opinión, además de la experiencia que he tenido en Nazca, porque en Nazca en la primera época, fui también cofundador con Álvaro de Nazca en el año 2001, pues participaba prácticamente en todos los consejos de todas las empresas en las que invertíamos. O sea que también Nazca me proporcionó bastante información similar a la que tiene Álvaro, ¿no? Bueno, entonces yo, tratando de sintetizar por qué creo que está pasando lo que pasa en las empresas, las pymes españolas, yo me referiría a un problema estructural que es básico para entender la economía española, que es el pequeño tamaño del sector empresarial español. O sea, en España el 99,3% de las empresas tienen menos de 50 trabajadores y solamente el 0,6% tienen más de 50, entre 50 y 250, y solamente el 0,1% de las empresas en España tienen más de 250 trabajadores. Entonces, si se entiende esto, se entienden muchas cosas de las que pasan en la economía. La baja productividad, el nivel de desempleo que tenemos, los déficits de innovación,
Y se entiende también el por qué no avanzamos suficientemente en el gobierno corporativo. Porque yo creo que el gobierno corporativo es una cultura empresarial que necesariamente está asociada al tamaño. No al 100%, porque luego seguro que me vais a corregir. Es verdad que la empresa pequeña de reciente creación, las startups, que están creadas por gente de una formación, porque ahí viene otra derivada, ¿no? La formación me parece un elemento clave, ¿no? Del empresario español, no tiene nada que ver la formación de estos emprendedores, de startups tecnológicas, que las que tenían los empresarios que llamamos entonces hace años, ¿no? Pero yo creo que el problema fundamental es el tamaño. Es el tamaño. Entonces, cuando hablemos de gobierno corporativo, tenemos que ser realistas. Esto empezó, de hecho, yo fui uno de los que empezó el gobierno corporativo en España. O sea, el año 93 yo era consejero de Repsol con Óscar Fanjul. Y Óscar había oído hablar del código Bradbury en Inglaterra, tal, que en aquel momento se empezaba a hablar del tema de gobierno corporativo, y me dijo, oye, ¿por qué no estudias este tema y ves si nos puede interesar? Y entonces me metí en el asunto, lo estudié, hice una propuesta al Consejo de Repsol. Como consecuencia de eso se hizo un primer reglamento de una cotizada en España con principios de gobierno corporativo. Lo hicimos el año 93 en Repsol, y yo fui el primer presidente de una comisión de nombramientos y retribuciones en España. O sea que el tema lo conozco desde hace lejos y por eso me interesa, ¿no? Luego participé en un primer estudio que hizo el Círculo de Empresarios antes de Olivenza, con José María López Letona padre. Hizo el primer documento sobre el gobierno corporativo que yo recuerdo en España, lo hizo él, y fue parte de su comité. Luego vino Olivenza, luego vino Conte, y estuve como experto en el tema de Conte. O sea, he seguido la historia del gobierno corporativo en España hasta hoy, ¿no? Entonces, vuelvo a retomar el hilo. Yo creo que es poco realista pensar que con el tejido empresarial que tenemos tan fragmentado, el gobierno corporativo se puede implementar fácilmente en las pymes. O sea, el tamaño es clave. Tenemos que conseguir, y luego veremos cómo se puede hacer, un mayor tamaño, porque eso permite acometer muchas cosas, y una de ellas es introducir buenas prácticas del gobierno corporativo. Luego, además de eso, yo creo que hay problemas de tipo, he dicho, de formación. La formación es muy importante. O sea, el empresario, el dueño de la empresa, la familia, desconoce, ha oído hablar, pero no sabe qué es el gobierno corporativo, no sabe en qué consiste, no sabe cómo implementarlo, no sabe ni por dónde empezar. O sea, hay un desconocimiento muy importante en cuanto se sale del mundo de la gran empresa o mediana empresa sobre de qué estamos hablando, ¿no? Y luego yo creo que hay un miedo. Yo creo que hay miedo porque es que da miedo crecer. O sea, es que las empresas españolas no quieren crecer. Pues si tienen que crecer, tienen que tener el comité de empresa. A los 50 trabajadores, obligatorio tener el comité de empresa. Ya no puedo hacer pagos fraccionados. Ya tengo que hacer el pago de impuestos como si fuera grande. Entonces, una empresa de 50 trabajadores no es nada. Es un enano. Y entonces, ese empresario que tiene miedo de trabajar, de crecer, que tiene miedo de rodearse de profesionales, porque él no es un profesional y no sabe cómo mandar a un profesional, que no se atreve a rodearse de consejeros independientes, porque para empezar no quiere que sus cuentas se conozcan más allá de la familia, que además le crea una serie de problemas todo esto de profesionalizar la empresa y traer consejeros independientes, porque tengo que dar explicaciones. Hasta ahora he decidido yo solo, a mi mejor saber entender, qué hago con mi empresa, que para eso es mía. Y para eso la he creado y me he jugado mi patrimonio, ¿no? Y ahora resulta que tengo que contarle todo, ser absolutamente transparente a una serie de señores que no son de la familia. O sea, me meten en un problema cultural, además del problema, digamos, de la dimensión, muy importante, ¿no? Entonces, por eso yo creo que, siendo realistas, habría que fijar el objetivo no en las pymes, no en las P's de las pymes, las de menos 50, sino de las de más de 50 y 250. Ahí estamos en el universo Nazca, esas 8.000 empresas, esas sí ya tienen una dimensión mínima de 50 personas y una capacidad de sofisticarse suficiente como para poder ser receptivas de las ventajas del buen gobierno y pueden asimilar las prácticas que, por otra parte, ellos piensan que igual son más costosas de lo que son, porque esa es otra preocupación que tienen. ¿Y esto cuánto me va a costar? Si estoy sobreviviendo de mala manera, porque la empresa española pequeña está sobreviviendo de mala manera. No tienes más que ver el número de suspensiones de pagos de los 6 primeros meses de este año, que ha aumentado el 50% sobre el número de suspensiones de pagos del año pasado, en cuanto al número de presentación de suspensiones de pagos. O sea, aquí hay una ficción. O sea, este país no va como una moto, ¿no?
vamos, de ninguna manera. Entonces, a ese pequeño empresario no le puedes hablar de estas cosas porque está luchando por sobrevivir. Por eso yo creo que hay que centrar el foco más en la empresa mediana, que ya es bastante competitiva, ¿eh? y que puede acoger estas prácticas y beneficiarse de ellas y crecer, ¿eh? Pero claro, para eso el papel de un fondo como Nazca o en general del private equity y del capital riesgo en las startups y el private equity en las medianas me parece que es clave. A ver, pues cuenta Sí, tú, Álvaro, un ahora poco vamos, cómo lo hacemos. vamos a hacer un poco de marketing del capital riesgo. Nosotros transformamos los gobiernos corporativos de las empresas por un motivo egoísta. Que nuestro objetivo no es mejorar la sociedad ni mejorar la economía, nuestro objetivo es conseguir valor. Y somos unos convencidos que estas mejoras crean valor en la empresa, ¿no? Eso, que vaya de inicio. Somos extremadamente egoístas y muy foco. ¿Por qué? Porque tenemos muy poco tiempo. Nosotros lo hacemos en el primer año. A partir de ahí empiezas a desarrollar el plan de creación de valor. La principal transformación que hacemos, y esto parece obvio, pero a los empresarios que vemos y en los que invertimos les parece algo galáctico. Lo principal que hacemos es diferenciar el rol de la Junta y el Consejo de lo que es la gestión, de los órganos de gobierno, de los órganos de gestión. Eso parece muy obvio, pero como decía Miguel, el 90 y tantos % de las empresas o no tienen consejo de administración o las decisiones las toma el dueño en su desayuno, ¿no? Esto es, a mi modo de ver, lo más relevante. A partir de ahí, ¿cómo hacemos? Pues cosas obvias. Creamos un consejo que no tiene, un consejo que se reúne mensualmente, con una agenda, con unos temas en la agenda que los empresarios normalmente no atacan, como son evaluación de riesgos, evaluación de planes estratégicos. Los temas de medio y largo plazo pues los tiene en la cabeza el empresario, pero no los tiene puestos en un papel y no los tiene discutidos, ¿no? Y nosotros los discutimos en el consejo. Y luego un tema muy relevante es que claramente mejoramos la información al consejo. Normalmente los consejos, cuando existen, son consejos orales y no hay información que se reparta, ¿no? O sea, a nivel de consejo de administración, cosas muy básicas, pero cosas que funcionan. Y a nivel de gestión, quizás el tema más relevante es la profesionalización. Es muy difícil en una empresa familiar introducir talento externo. Esto que parece como muy fácil, que tú llegas a un acuerdo con el dueño, incorporas un director general y todos son flores, eso no funciona así. Normalmente nos encontramos con un acuerdo con el dueño de que una retirada gradual, incorporar un gestor profesional, pero luego ya el momento del aterrizaje del gestor. Y eso requiere pues, una gestión muy personal y humana con ambos, con el que acabas de incorporar y con el antiguo, ¿no? Pero la profesionalización es clave en nuestro negocio, porque los que realmente cambian las dinámicas de las empresas suelen ser los nuevos gestores, ¿no? Empezamos normalmente por directores financieros, luego por directores de recursos humanos y acaba en algunos casos con cambio de la dirección general. Esa es la parte más importante. Y luego temas básicos también, pues incorporamos auditores, separamos el rol de presidente y director general. Responsabilidad social corporativa, pues una cosa que no existe. Pues nosotros metemos planes quinquenales concretos con remuneraciones variables al equipo gestor de planes de RSC, y un tema crítico es que velamos por la rentabilidad y el valor que se crea en la empresa anualmente, ¿no? Esa es nuestra obsesión. En fin, cosas que son muy básicas, nosotros las incorporamos, repito, con un objetivo egoísta, que es la creación de valor, y en nuestra experiencia funciona. Yo creo que lo que está claro es que las empresas crecen. Nosotros realmente invertimos en una empresa en que no le veamos potencial de crecimiento si se introducen toda esta serie de cambios. Porque la única manera que tenemos de generar el valor que esperan nuestros accionistas es multiplicando por 2 o por 3 las ventas y los resultados de las compañías. Si no, es imposible. O sea, nosotros, como decía Álvaro, estamos ganando el 25% anual acumulativo, quiere decir, en 4 años o 5, el valor de la empresa tiene que ser el doble del que teníamos cuando nosotros entramos. Eso solo se puede conseguir creciendo, ¿eh? Pues si la empresa no le vemos que tiene los mimbres para crecer, no invertimos. Pero después que tiene los mimbres, hay que echarle la sal y pimienta que antes Álvaro mencionaba, ¿no?
creo que yo voy a matizar cosas que creo que son conceptos, ¿no? Que están en la base de ese crecimiento y de ese éxito. Primero, el talento. O sea, es imposible para un empresario que no aplique las prácticas de buen gobierno, lo que estamos diciendo, atraer el talento que necesita. Hasta ahora parecía que en España sobraba talento, ahora resulta que no. El talento que se va, el otro día teníamos un debate, sé por qué se va el talento de España y traemos talento que hay que formar, porque puede elegir. O sea, yo creo que la gran ventaja que tiene la generación de nuestros hijos es que los hemos formado para que puedan elegir. Entonces, si las empresas no están preparadas, la pequeña empresa, para ofrecerle a ese profesional un trabajo atractivo, bien remunerado y con posibilidades de crecimiento, se va. Entonces, es fundamental. El primer punto del gobierno corporativo es la capacidad de atraer talento nuevo a la organización. Y luego, con procesos de dirección por objetivos de ese talento, dejarles crecer, dejarles desarrollar sus posibilidades y desarrollar la empresa. El segundo tema fundamental es la mejora de la competitividad. Claro, para crecer tienes que ser mejor que otros. Con tu política de gobierno corporativo tienes que batir a los que no la tienen. Esto es el mundo en una economía de mercado. Entonces yo soy mejor porque tengo unas mejores prácticas y tengo un mejor equipo. Entonces les gano a otros, soy más competitivo, mejor mis costos, mejor mis productos, soy más innovador, crezco más. Todo eso son consecuencias de este tema. Tercer punto fundamental son aspectos de imagen. O sea, una empresa que se dirige con un buen gobierno corporativo no solamente atrae talento para trabajar en la empresa, atrae financiación, atrae socios, atrae clientes, tiene imagen pública motivadora para valorar más la marca, etcétera, etcétera. Cuarto punto clave, resiliencia. O sea, está demostrado que las empresas que crecen son las empresas que resisten las crisis. En la última crisis en España han desaparecido cientos de miles de empresas pequeñitas. La empresa grande, mediana, bien dirigida, profesionalmente dirigida, con buenas políticas de buen gobierno, sobrevive. Por lo tanto, es más resiliente. Sería, si España tuviéramos, pues no sé, en vez del 0,6% de empresas medianas, tuviéramos el doble, el 1,2%, pues seguramente el desempleo caería a la mitad. Solamente por eso, por la capacidad de resistir del tejido empresarial las distintas crisis que han ocurrido y que van a seguir ocurriendo, ¿no? O sea que hay una serie de beneficios conceptualmente fáciles de explicar de por qué el gobierno corporativo ayuda a las empresas a ser mejores, las ayuda a crecer y a ser más rentables. Pero esto es otro tema que yo creo que hay que trasladar a la sociedad. O sea, hay que conseguir que las empresas crezcan, que no le tengan miedo a crecer, hay que cambiar las normas del juego para que se atrevan, hay que formar a la gente, hay que explicar. O sea que hay una labor pedagógica, yo creo, importante que hacer por instituciones como vosotros y todas las que funcionan en la sociedad, que están convencidas de las bondades del buen gobierno. Muy bien, Álvaro, más cosas. Yo creo que eran 20 minutos. Perfecto. Bueno, perfecto. Yo creo que hay, no sé qué es que haremos de lo que no hacemos como gobierno corporativo, ¿no? Yo te voy a hacer de abogado de diablo rápidamente y así vamos a entrar un poco. Ya sabes que tendemos a ser muy directos y muy transparentes. Te diré las tres grandes críticas y ya he visto que vosotros no caéis en ese error, pero hay que explicárselo a la sociedad. Deuda. Incluso en la prensa económica, expansión estos días aparecía el tema de pago de dividendos, ¿no? y se titulaba fondos extractivos, tal, ¿no? Este es un tema que hay que explicar a la opinión pública. Los secondaries, que también hacéis vosotros muy poco, yo creo que hacéis mucha venta de industriales sobre todo, pero evidentemente eso genera la impresión de que esto es un negocio endogámico, tal, y el carry. Esas tres cosas creo que los tenéis que explicar mejor a la sociedad y aprovechar ahora para explicárnoslo. Bueno, yo creo que son los tres temas por los que recurrentemente nos acusa de que la prensa rosa. Porque alguno más. Sí. Yo creo que esto es como todo. Hay médicos buenos, médicos malos, arquitectos buenos, arquitectos malos. Está muy relacionado con tu estrategia de creación de valor, ¿no? En nuestro caso decidimos hace muchos años, hace 24 años, cuando definimos la estrategia que seguimos manteniendo, de no apalancar muy poquito las compañías, porque nosotros lo que queríamos era que las compañías tuviesen fuelle para poder crecer. Y es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Además,
cuando nosotros hacemos nuestros casos de inversión, ponemos obviamente el apalancamiento y nuestra conclusión que es que un apalancamiento te puede dar 2, 3, 4 puntos de rentabilidad, pero no te transforma un proyecto bueno en un proyecto buenísimo o en un proyecto mediocre en un proyecto bueno. Entonces, ¿por qué surge el apalancamiento sobre todo en el segmento medio-alto? Porque hay muchísima competencia por pocos activos. Nosotros tenemos el lujo en nuestro segmento de mercado, que son empresas pequeñas y medianas, que hay más oportunidades que dinero para invertir. Entonces ahí conseguir tirar el 25% con un modelo de inversión recurrente y muy claro que no incluye apalancamiento es básicamente entender cómo van a crecer las empresas, ¿no? Sin embargo, cuando te vas a los grandes fondos de inversión, desgraciadamente cuando tienen que hacer sus ofertas están tan apurados de rentabilidad que tienen que apalancar. Entonces es un tema de modelo de negocio. Los famosos secundarios, para mí es exactamente igual. Secundario es que nos peloteamos los activos para que al final otro private equity compre un activo que yo vendo, ¿no? Nuestro modelo de negocio no va por ahí, ¿no? Nosotros más del 90% de nuestras salidas ha sido a industriales y ha sido a industriales extranjeros. También por un motivo egoísta, porque nuestra experiencia de 25 años de inversión y desinversión son los industriales los que tienen dos características recurrentes. Una es que siempre están ahí, en ciclos buenos y en crisis. El industrial que quiere buscar un activo estratégico, que es el que creamos nosotros, siempre va a estar ahí. Los financieros no. Los financieros dependen de la cantidad de dinero que hay en el mercado. Y en segundo lugar, porque si lo has hecho bien son los que más pagan. Entonces nosotros compramos a múltiplos de EBITDA de 6-7 veces y vendemos a 8-10. Y en todas las desinversiones que hemos hecho, en las 40, salvo en una, hemos conseguido el llamado trading de múltiplos. Es decir, si compramos a 6, vendemos a 8, ¿no? Entonces, los secundarios, en ventanas de oportunidad, pueden ser los que más pagan, pero nosotros, los proyectos que creamos, transformadores, no son para crear un proyecto para otro private equity, son para que un industrial, normalmente internacional, entre en España. Y luego hay un tema indirecto que nosotros valoramos mucho y es la calidad del comprador. Al final nosotros intentamos que cuando vendamos, el activo quede con un proyecto a largo plazo. Es lo que nos piden los equipos y es lo que nos estamos buscando, ¿no? Entonces, una combinación de esa hace que nuestra estrategia sea de venta a industriales. Y el tercer tema, el tema del carry, pues el tema del carry es algo que se habla mucho, pero tengo que decir que es muy difícil conseguir un carry. De hecho, no sé cuánto es porque la gente no lo cuenta, pero cuando tú realmente ves cuánta gente ha conseguido carry en los últimos 20 años, hay muy pocos gestores que lo hayan conseguido. Claro, y además los inversores nuestros, que son cada vez más sofisticados, cada vez son más exigentes en el carry. El carry tiene la gran ventaja para todos que tú estás luchando por conseguir una rentabilidad mínima, ¿no? Es decir, que cuando hay, y pasa a veces, un momento difícil en la cartera y no consigues el 8 o el 10% de hurdle, que es el umbral mínimo para conseguir un carry, tú tienes que luchar mucho, inventarte todo tipo de estrategias para conseguir ese hurdle, esa rentabilidad mínima que te va a dar un carry. Entonces la conclusión para nosotros es que primero no es fácil conseguirlo, tienes que ser bastante bueno para conseguir ese carry, y en segundo lugar que en momentos malos aúna los intereses del inversor y del gestor para conseguir rentabilidades mínimas, ¿no? Me gustaría postillar esto con otro enfoque. Es que el carry tiene muy mala imagen en los países anglosajones. ¿Por qué? Porque el carry tributa como capital gain y los sueldos tributan por income tax. Entonces, claro, la diferencia es sustancial. Pero en España, que sería el 25% por capital gain y el 50% mínimo por income tax, en España no hay beneficio para el carry, con lo cual estamos pagando el carry al mismo precio que el salario. Y es una de las reivindicaciones históricas de la industria. La industria está pidiendo a un gobierno y a otro que si quiere fomentar el private equity y el venture capital, tiene que cambiar los incentivos y homologar los incentivos del carry a los que tienen nuestros colegas en otros países del mundo. Pero la imagen mala viene por ahí, porque hay un tratamiento diferenciado de los ingresos que tenemos los profesionales del private equity cuando
cobramos el carry cuando cobramos un sueldo. Miguel, Y antes ahora se de... está debatiendo, por ejemplo, en Inglaterra, con el nuevo gobierno, se está debatiendo el Es tema. verdad, es uno de los Y una de temas las donde ideas que tiene el gobierno laborista es cargarse esto y hacer tributar el carry al tipo marginal con el resto de las retribuciones fijas de Si me las permites personas. añadir un concepto Claro. más, que es el concepto de el que cobra cuando cobra el carry. Claro, para cobrar un carry tienes que haber trabajado 10 años. Esto no es una cosa, no es un variable que cobras cada año. Generalmente los gestores no cobran variable, cobran su comisión de gestión y el variable te viene cuando empiezas a desinvertir la famosa curva J, que si lo haces muy bien empiezas a cobrar en el año 8 y si lo haces regular lo empiezas a cobrar en el año 10. O sea que no es una herramienta, digamos, tan facilona como la gente se piensa, ¿no? Que te incorporas a un private equity y al día siguiente ya vas a taquilla a cobrar el carry, ¿no? Eso desgraciadamente no pasa. Miguel, hablabas del tema del tamaño, ¿no? Que efectivamente es un asunto clave. ¿Por qué tenemos una Alemania, por ejemplo, o un norte de Italia, donde tienes un Mittelstand, que empiezan también en muchas ocasiones, pues una empresa familiar, pequeña, tal, van ahorrando, van generando? Sin embargo, esto que en España se da menos. Y ahí el private equity, históricamente es verdad que ha tenido una participación muy importante a la hora de hacer adquisiciones orgánicas y generar más tamaño. Lo que no sé es si con la progresiva mayor entrada de empresas internacionales, fondos internacionales, etcétera, esto mejora o empeora. Bueno, o sea, yo creo que aquí hay problemas estructurales, ¿no? Uno ya lo he mencionado, ¿no? Es el terror que tienen las empresas pequeñas a pasar del umbral de los 50 trabajadores. Eso esto se ve estadísticamente. El Círculo Empresario, si hicimos una vez un estudio, se veía que el número de empresas hasta 50 crecía tal, pero al llegar a los 50, ¡pum!, se crean otra empresa. Si necesitan crecer, se crean otra. O no hacen nada, ¿eh? Entonces hay un problema, yo creo, de tipo cultural y que tiene su lógica. Todos sabemos cómo funcionan los comités de empresa y una empresa con 50 trabajadores, para gestionar un comité de empresa, gestionar liberados sindicales, es un follón para que no están preparados y que no lo entienden. Entonces, en el círculo, por ejemplo, una de las cosas que hemos propuesto es tan sencilla como subir el umbral de 50 a 100 trabajadores. Tan sencillo como eso, por ley. Oiga usted, aquí no hay que crear obligatoriamente un comité de empresa hasta que la empresa no tiene 100 trabajadores. Ya con 100 trabajadores ya eres alguien, ya tienes un poco de tamaño, ya puedes tener sofisticación, equipo directivo, personal, director de personal, algún profesional que maneje esa complejidad. Pues no lo hemos conseguido, porque evidentemente los sindicatos se oponen frontalmente a esto, porque claro, pierden su influencia en cientos de miles de empresas. Pero es un tema fundamental. Otro tema fundamental es el fiscal, ¿no? Que os decía, una empresa que factura 6 millones de euros, 6 millones, en España tiene que hacer declaración individual, ya no puede hacer pago fraccionado por IVA. Entonces, nosotros pedimos que en vez de 6, que sean 20. Con lo cual, habría un montón de empresas que no verían esto como un problema. Temas, por ejemplo, si lo que queremos es crecer, que crezca la empresa y que, por ejemplo, una de las cosas que hace el private equity mejor es comprar empresas y adquirirlas para tus filiales, para tus invertidas, ¿no? Entonces, ellos no saben cómo hacer eso. Nosotros les compramos las empresas que nos dicen y las integramos con ellos. Entonces, eso no tiene el más mínimo, que es una labor de reestructuración creativa del mundo empresarial, ¿no? La destrucción creativa. Esto, que hay que hacerlo profesionalmente para hacerlo bien, debía tener incentivos fiscales. No tiene ninguno. Todos los gastos asociados a este proceso de compra-venta de empresas no se pueden deducir. O sea, yo creo que hay una serie de normas que no sería difícil cambiar y que facilitaría muchísimo el que las empresas quisieran crecer. Luego yo creo que hay un tema que es fundamental, que es el tema de la educación, es lo que hacéis vosotros, lo que hacen el IES, por ejemplo, lo está haciendo muy bien ahora, todo lo que es formar a la gente en buenas prácticas del gobierno corporativo. ¿Cómo se forma en management? O sea, aquí somos probablemente de los mejores países del mundo en cuanto a formación de directivos, tenemos 3 de las mejores escuelas de negocio del mundo y solamente ahora estamos empezando en esas escuelas a tener cátedras de gobierno corporativo. Es lógico, porque todo esto, como decía antes, empezó hace 30 años, ¿no? O 20 si queréis.
Pero yo creo que toda la labor que se realice desde las instituciones de enseñanza, desde los think tanks, de la sociedad civil, de formar directivos, ya coger al directivo y formarlo para que pueda ser un buen consejero el día de mañana, porque uno de los problemas que tienen las empresas que quieren profesionalizarse e introducir prácticas de buen gobierno es que no tienen igual los consejeros que necesitan, que tienen que tener la experiencia, tienen que tener los conocimientos, tienen que tener las actitudes y tienen que querer, ¿no? Y estar en la disposición de. Entonces, bueno, hay que formar consejeros y consejeras. Entonces, yo creo que esa es otra labor fundamental, ¿no? Y luego yo creo que hay un tema que es todavía más importante, pero ya me meto en terrenos procelosos, que es la función del empresario y de la empresa, ¿no? O sea, si estamos en un mundo en que no se ve muy bien la función del empresario, el emprendimiento, etcétera, ¿no? Por los que nos gobiernan, pues claro, no pidamos peras al olmo, ¿no? No pidamos que las empresas tengan un propósito y que tengan en cuenta los stakeholders y que tengan en cuenta esto y lo otro, ¿eh? Creo que habría que empezar por lo más fundamental, ¿eh? Es que haya una buena opinión pública y sobre todo del gobierno o de los gobiernos sobre la misión y la función del empresario en una sociedad libre de mercado como la nuestra, ¿no? Aquí hay mucha labor pedagógica que hacer, pero también hay que tomar algunas medidas instrumentales que ayuden a que las empresas pierdan el miedo a crecer, ¿no? Y desde luego fomentar el private equity y el capital riesgo me parece fundamental, no lo digo interesadamente, es que estos son factores, son elementos facilitadores, son disruptores, son creadores de empresas grandes, tanto los venture capitals como las startups como los private equities. Habría que fomentarlos y creo que una de las diferencias fundamentales, ya no de España con Europa, sino de Europa con Estados Unidos, es el tejido de venture capital y de emprendimiento vía private equity que tienen allá y que tenemos aquí. Aquí todos son pegas. Y todo es mala imagen, lo que decías tú, el Carly, el tal, estos señores son unos facilitadores de una transformación fundamental que necesita nuestro tejido empresarial, que es crecer. Son los profesionales de hacer las empresas crecer. Eso es lo que sabemos hacer. Pues oye usted, que no haya 20, que haya 200 señores haciendo eso, ¿no? Que salgan como setas, que es muy difícil, ¿eh? Porque yo siempre digo una cosa, ser empresario de éxito de una empresa, de un sector, es difícil. Ser empresario de éxito de 20 empresas, de 20 sectores diferentes al mismo tiempo, que es lo que hace Nazca, es dificilísimo. No te salgan de las 20 más que alguna rana de vez en cuando. Tiene un mérito impresionante, tiene una dificultad objetiva, ¿no? Es que es muy difícil gestionar bien tantas empresas de tantas situaciones, tantos contextos diferentes, tantos sectores diferentes, con tantos empresarios diferentes, con tantos equipos diferentes y con cambios en el entorno que a uno le van bien, a otro le van mal. Al final tienes que conseguir que el conjunto vaya bien. Entonces esto tiene mérito. No es fácil encontrar buenos profesionales en este sector. Entonces esto habría que fomentarlo más. O sea, que quieren el carry en vez del 50 al 25, pues del 25. Para que vengan aquí todos los expertos a hacer proyectos en España y no se vayan a Inglaterra a hacer los proyectos y a cobrar el carry en Inglaterra en vez de cobrarlo aquí, por un proyecto que lo hacen en España, ¿no? O sea que yo creo que hay un problema de cultura general, de entender realmente lo que es la empresa, el empresario, el entorno en el que nos movemos, extraordinariamente competitivo, y que hay que ver cómo profesionalizamos más la empresa española y cómo conseguimos que estas prácticas, que por otra parte son de sentido común, ¿eh? Porque yo creo que aquí no hay que descubrir esto no es la inteligencia artificial, ¿eh? Que hablábamos antes, ¿no? Esto es el ABC, o sea, cuando tú te pones a estudiar lo que es el buen gobierno corporativo, es el ABC. O sea, tan sencillo como que a mí me dirijan como que yo dirija como a mí me gustaría que me dirigieran a mí. Empezaría por ahí. Eso lo aprendí cuando empecé a trabajar, porque tuve la suerte de entrar en una empresa que tenía un magnífico gobierno corporativo. Y ahí lo aprendí como cosa natural. Yo pensaba que todo el mundo dirigía así. Hasta que salí de esa empresa y me di cuenta que no, que éramos la excepción, que yo era un privilegiado, que había aprendido las buenas prácticas sin darme cuenta, ¿no? Es tan sencillo como eso. Lo que dice Álvaro habla mucho de alineación. Vamos a conseguir que los directivos se alineen con nuestros intereses. Nosotros somos la propiedad. Nosotros somos la propiedad, entramos en una empresa, compramos, tenemos claro que somos la propiedad. Ponemos un gobierno. Los consejeros independientes que traemos, etcétera, los ejecutivos que dejan de ser ejecutivos, que pasan a ser gobernantes, y luego el equipo directivo. Hay que alinearlos. Eso quiere decir que tienen que pensar como nosotros. Pero voy más allá. Nosotros tenemos que pensar como ellos.
Tenemos que conseguir que ellos, pensando como piensan, quieran lo mismo que queremos nosotros. Eso es lo que tenemos que pretender, eso es alinear. Pero eso el empresario pequeño no sabe ni por dónde empezar. Porque para empezar está poniendo como director general a su hijo, que es el inútil de la familia. Porque los que valen se han ido a trabajar a otras empresas. ¿Han visto el percal? ¿Por qué no entré yo en mi empresa familiar? Hace un montón de años. De hecho, todo el mundo pensaba que iba a entrar. Estaba casi designado. Este es el de la cuarta generación del listo, este va a entrar en la empresa, tal. Y yo, que soy ingeniero industrial, químico, estaba en una empresa química, estudié químico pensando que lo lógico es que fuera la empresa familiar. Y hice mi proyecto fin de carrera en San Sebastián, en la empresa familiar. Y vi el percal, y a mis tíos, que eran encantadores, pero jugando al golf y yendo a cazar, pero en la empresa nada. Y digo, bueno, aquí, ¿quién me va a enseñar a mí aquí algo? Yo tengo 25 años, voy a venir aquí y voy a ser yo el que les tenga que enseñar lo que hay que hacer. Ni hablar. Y eso que era A la multinacional. jabones lagarto. Y eso luego que era, volví, fíjate. bueno, más tarde, ya como consejero, cuando murió mi padre, a intentar enderezar en el tuerto, no lo conseguí, desgraciadamente, ¿no? Ahora seguramente lo hubiera conseguido, entonces no sabía lo suficiente, ¿no? O sea que yo creo que, no sé, al final me enrolla un poco, pero la idea yo creo que ya está clara, ¿no? Si queréis abrimos la tertulia. No sé, don José Castellote, que tiene mucha experiencia en estos temas, seguro que tiene algún... años ayudando a fondos y desde participadas y desde el fondo. Y un tema que he visto en la gobernanza es en cuanto haces buy and build y pasas a otros países, por desgracia, aunque las generaciones más recientes sí que hablamos más idiomas, pero los fundadores no funcionan en un consejo internacional que pasa el inglés. Y entonces es un problema, porque de repente hay un talento que ha llevado la empresa hasta un nivel, empieza a entrar una filia a otra empresa que fusionas en Portugal, una en Alemania, y ahí, ¿cómo lo habéis gestionado vosotros? ¿Cambiáis? ¿Creáis un consejo nuevo? ¿Se empieza a hablar en inglés? Bueno, nosotros intentamos, nos ha pasado muchas veces, hay que decirlo, ¿no? Nosotros hemos comprado empresas pues en sitios tan recónditos como Australia, por ejemplo, ¿no? En Italia, en Alemania, en Estados Unidos, bastante. Afortunadamente el nivel de inglés que encontramos en nuestras empresas es medio-bajo, pero es medio-bajo, o sea, no es inexistente, ¿no? Normalmente los consejos no los cambiamos, ¿no? Lo que sí hacemos cuando compramos una empresa es poner lo que llamamos un partner operativo nuestro, que son gente que ha trabajado con otros como directivos, que tiene experiencia multinacional, a monitorizar los primeros meses o años de esa adquisición, ¿no? Porque el principal riesgo que te encuentras cuando compras algo lejos, geográficamente, es el control que tienes sobre lo que pasa es muy difícil, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? El fundador habla mal inglés y normalmente tienen poca química con la empresa adquirida, que es este tema crítico, el poder incorporar el conocimiento de lo que compras, que generalmente está en otro fundador. La química no suele funcionar, entonces lo que solemos hacer es incorporar a este operating partner que habla mejor el idioma, que se encarga de gestionar a esta persona y de ser un poco el puente de comunicación con el fundador, ¿no? Esa es la forma que nosotros usamos, ¿no? Pero traemos directivos, apoyamos siempre con equipos directivos, que una de las cosas que yo creo que aportamos es que somos capaces de atraer equipos directivos de mucha calidad. Porque una de las cosas que tiene positivas del private equity es el trabajo por proyectos. Tú no necesitas comprometerte con una empresa a largo plazo. Puedes venir, estar 5 o 6 años ahí y tienes una remuneración alta, pues normalmente bien pagados, y si nosotros conseguimos resultados ellos también. Y después pueden quedarse si quieren con el nuevo dueño o pasar a otro proyecto. Entonces la gente está empezando a entender el papel del private equity, la gente, me refiero a los directivos profesionales, y cada vez más encontramos talento para llevarlos a las empresas con la ayuda de headhunters, etcétera, que ya saben muy bien el tipo de personas que buscamos y profesionalizamos muy bien los equipos. Sí, por favor. Buenas tardes, enhorabuena por la presentación y la carrera, y gracias por la oportunidad de participar. Un par de preguntas, si se me permite. ¿Cómo veis la tendencia creciente de los search funds? ¿Están contribuyendo a esa gobernanza, mejor gobernanza de las empresas en las que entran? Y otra, bueno, viniendo de University of Chicago, la financiación es independiente de que sea capital o deuda, y la deuda es más barata que el capital. Entonces, siempre que te lo permita tu cash flow, ¿cuál es la resistencia a usar deuda en lugar de capital? Gracias. Pues toco yo la segunda y bueno, vamos a ver, el tema que comentas es uno de los temas
que abordamos cuando vamos a ver una empresa, ¿no? El empresario dice exactamente eso. A usted, ¿qué me va a cobrar? Entonces, cuando le decimos que nuestras rentabilidades son del 25 y sabe que eso va a ir incorporado en muchas cosas, ¿no? En el precio de entrada, y cuando el banco me ofrece lo que sea, ¿no? Claro, nuestro modelo no es aportar financiación. Nosotros aportamos experiencia en crecimiento. Es decir, si hay un empresario que quiere solo financiación, buscará deuda o un híbrido deuda-capital. Nosotros, si es lo que quiere, no es un target nuestro natural. Nos encontramos muchos que no quieren. Nosotros lo que le decimos es, usted quiere crecer, probablemente inorgánicamente, probablemente fuera de España. Puede querer incorporar a uno de sus hijos en puestos directivos. Usted probablemente no es capaz de hacer todo eso. Déjeme que yo entre en el accionariado con usted y yo le aporte mi experiencia en haberlo hecho muchos años. Y ese es nuestro ángulo para convencer a un empresario que tiene que incorporar algo, deuda capital, ¿no? Pero si es competir contra la deuda, no somos competitivos, claramente, ¿no? Nuestro track record está en demostrarle a ese empresario que eso lo hemos hecho muchas veces y lo hemos hecho bien. Y lo que hacemos siempre es le damos nuestras 70 referencias de compañías que hemos entrado, y habla usted con cualquiera de ellos y que le cuenten por qué lo que vendemos o lo que le ofrecemos es real. Y esa es la razón fundamental, ¿no? Los search funds, pues sabes que en España creo que es el segundo país del mundo donde el mundo del search fund está más desarrollado, pero es apenas existente. Estados Unidos creo que es el primero y España es el segundo, ¿no? El search fund, como sabéis, toca un segmento de mercado que es todavía más pequeño que nuestro, que son compañías con ébitas hasta 2 millones de euros, y es súper necesario, ¿no? El gobierno corporativo, si en el segmento nuestro apenas existe, yo intuyo que en el segmento por debajo, vamos, yo creo que ni se lo plantean, ¿no? Ellos sí que lo incorporan. Lo incorporan absolutamente, porque es que crea valor. O sea, yo creo que nosotros lo que creemos, y el Search Fund igual, los Search Fund son muy profesionales, pues sabes que son gente que, muchos de ellos vienen además de escuelas americanas que les han imbuido esa oportunidad de crear valor, ¿no? Nosotros, el gobierno corporativo es igual a valor y nosotros somos vendedores de valor y los hedge funds igual. No sé si don Miguel... No, yo creo que por lo que yo oigo de la gente que está trabajando en ese segmento, ellos incorporan otras figuras pero similares. Tú hablas del operating partner, que es el directivo con experiencia, ellos meten a un mentor, que tiene un carácter, si quieres, más personal, más de desarrollo del emprendedor que solamente de la estrategia del negocio, ¿no? Pero la filosofía es la misma, ¿no? Yo creo que los emprendedores son muchísimo más receptivos, porque yo creo que una de las cosas que me llama la atención es la cantidad de gente con experiencia directiva importante que pasa a ser emprendedor con 40 años, con 50 años, no son emprendedores con 25, ¿eh? Hay de todo. Hay gente con muchísima experiencia y que sabe encontrar el fondo que le puede proporcionar lo que necesita. Para hacer un último inciso sobre hedge funds y sobre Chicago, yo tengo un hijo que estudió en Chicago, en Kellogg, ¿no? La buena es la de abajo. La buena es la de abajo. La buena. Pero curiosamente en Kellogg lo que vino él es diciendo que la semilla del hedge fund se la metían a todas horas, ¿no? Entonces vino a España con la idea de montar un hedge fund. Y básicamente lo que se encontró es muchísima dificultad, no en la búsqueda de proyectos, sino en la capacidad de sacrificio para conseguir convertir una empresa de 2 millones de vida en una de 5. Es decir, son jóvenes normalmente que tienen que irse a provincias, se encuentran normalmente con muy poca experiencia de gestión, o sea, mucho escuela de negocios, pero muy poca experiencia en gestionar gente de nivel medio bajo, muy poca experiencia de gestionar problemas, de gestionar gente. Claro, eso se les hace un mundo. Es decir, cuando la gente se enfrenta a la realidad, dicen, esto no es un business case de la escuela de Chicago, ¿no? Esto es la realidad. Entonces empiezan a ver que su espíritu no es tan empresarial, que le ofrecen trabajar en McKinsey, o casi mejor no quiero trabajar, que mucho más sencillo, ¿no? Y luego los casos que hay en hedge funds en España tampoco hay tantos tan exitosos, ¿no? Yo conozco muchos y han sufrido, o sea, para conseguir sacar adelante el proyecto han sufrido, ¿no? Sí.
Más cosas, sí, por favor, Isa. Una pregunta, comparando los temas que decíais de gobierno corporativo, la empresa familiar, que tiene una vocación, la familia, de permanencia en la compañía y hay que profesionalizar los órganos de gestión, etcétera, los retos que comentabais. Si lo lleváis al mundo de las startups, scale-ups tecnológicas, no hablo de las pequeñitas, sino una que ya esté, pues son 200 empleados, que ya sea M. ¿Ahí los retos son los mismos? Porque es verdad que el emprendedor muchas veces está mucho mejor formado que el que, bueno, pues la tercera o cuarta generación de familia, pero la vocación de él en la compañía es muy diferente a la de la familia. Son empresas creadas, disruptivas, para crecer muy rápido, conseguirlas, venderlas, hacer caja, etcétera. ¿Cuál es el reto ahí, a nivel vuestro de gobierno corporativo? Nosotros con este personal no trabajamos. Los founders que decís vosotros, no es nuestro mercado, el nuestro es de las familias. Yo te diría que también es una experiencia personal, que si ya es difícil gestionar una empresa familiar es todavía más difícil. Tiene las mismas dificultades que gestionar cualquier otra empresa y hay una capa adicional, que es la familia, que hay que gestionarla también, que es un problema añadido. Y no hemos hablado de ello, pero yo creo que también dentro de lo que es todas las prácticas de buen gobierno corporativo se incluye todo aquello que significa gestionar la familia empresaria al margen de la gestión de la empresa. Decía Álvaro que gran mensaje de fondo de lo que es el gobierno corporativo es saber distinguir lo que es la propiedad del gobierno de la gestión. Esos tres niveles: Junta General, Consejo de Administración, Comité de Dirección, claramente definidos, con responsabilidades y autoridades definidas. Cuando tienes una empresa familiar, todo está mezclado. A esos tres niveles, incluso una empresa familiar grande, se mezcla la familia, los que están trabajando y los que no están. Entonces, organizar la familia en paralelo, yo quiero poner un esquema en paralelo, con su asamblea familiar, donde están todos los miembros de la familia interesados en la empresa, pero que no necesariamente están en el Consejo de Administración ni en la gestión. Y luego están el órgano de gestión de la familia, el comité familiar, que gestiona el patrimonio, que normalmente están en la Junta General y también algunos de ellos en el Consejo. Todo eso es muy importante. El definir a priori cuándo un miembro de la familia puede formar parte del gobierno de la empresa, cuándo puede formar parte de la dirección de la empresa, con qué protocolos, con qué condiciones, todo eso hay que ordenarlo, ¿no? Y eso es muy reciente. Yo creo que es incluso posterior al gobierno corporativo de las grandes compañías cotizadas que conocemos, ¿no? Que ya digo que empezó a finales de los 90, ¿no? Todo este mundo de la empresa familiar es relativamente reciente. Pero es clave, porque los problemas que yo he visto en las empresas familiares en las que he estado siempre han sido los gordos, los mismos, la sucesión. Yo estoy pensando en dos empresas familiares, las dos de mucho éxito, no voy a mencionar cuáles, pero las conocéis, una es vuestro vecino de aquí abajo, donde yo entré con los fundadores, que son de mi edad, son amigos, con la seguridad de organizar todo. Todo el gobierno corporativo lo implantamos de 0 al 100. La empresa creció pues desde 40 empleados a 400 en un periodo de 15 años, hasta que llegó la siguiente generación. La siguiente generación hicimos todo lo necesario para que fueran aprendiendo, para que estuvieran en el gobierno, para que estuvieran en la dirección, profesionalizamos la dirección general de la empresa, pero al final siempre los conflictos eran los miembros de la familia que no encajaban en el proceso de buen gobierno corporativo. Y eso, pues al final, te pones en el papel del dueño de una empresa, que es un empresario, porque sobre todo es padre, y que además tiene una mujer que no es nada de la empresa, pero que es madre al 100%, y empiezan todos los problemas. Y ahí te toca hacer, si eres un consejero independiente, te toca hacer de psicoanalista, te toca hacer de ir con el niño al psiquiatra, o sea, lo que sea. Todo está incluido en el sueldo del consejero independiente, ¿no? Por eso no es nada fácil el introducir en una empresa familiar, salvo con modelos como el de Nazca. Oye, cuando ya eres dueño de la empresa, pues oye, haces lo que quieres, ¿no? Si llegas a un acuerdo antes de entrar, vamos a hacer esto y lo otro, no hay más remedio, hay unas obligaciones contractuales. Pero una empresa familiar pura, 100% propiedad familiar,
introducir las prácticas de buen gobierno, aunque sea una empresa mediana, no es fácil. Y yo lo que recomiendo siempre es hacerlo por etapas. O sea, aunque tú tengas un esquema que viene de la gran corporación, ¿no? El ideal es este, ¿no? Pero ahí no se puede llegar de la noche a la mañana. Hay que ir por etapas claramente definidas. Por ejemplo, no se puede decir que se haga un consejo de administración, porque no van a estar receptivos a eso. Mucho mejor decirles que hagan un consejo asesor, que va a funcionar como si fuera un consejo de administración, pero al que le van a asignar responsabilidades ad hoc de esa empresa concreta que pueden ser diferentes en otra. Y ahí van a permitir rodar a la familia con consejeros independientes, van a permitir desarrollar determinados elementos que son claves para la gestión. Por ejemplo, un presupuesto anual. Es que yo cuando entré en alguna de estas empresas, es que no tenían presupuesto anual. Al final de año hacían las cuentas. Bueno, todos los meses les decía el contable que tenía, les decía cómo iban, pero no tenían un presupuesto anual, no tenían objetivos. O sea, el tema es que para alguien que viene del mundo de la empresa grande es absolutamente inconcebible, pero es la realidad. No tienen una edición por objetivos, no sabían cómo remunerar a la gente. Remuneraban en función de afinidad. Este tío lleva 30 años conmigo, le tengo que pagar más que a este que lleva 5 años. Pero sí, este señor es ingeniero y el otro no hace algo con un canuto. Entonces tienes que empezar desde cero. Y como hay que empezar desde cero en todo, hay que tener un orden. Y yo creo que el orden va por primero profesionalizar, segundo consejo asesor, tercero auditorías, cuarto secretario del consejo, porque no tienen secretario del consejo, tienen un amiguete que les asesora cuando tienen algún problema, pero en el día a día no tienen un asesor legal permanente que les aconseje, que les evalúe, le ayude a evaluar los riesgos, etc., ¿no? O sea, hay que empezar por lo más elemental. Y cuando eso ya lo dominan, pasa a la siguiente fase. Y ya se atreven a hacer un consejo de administración y a incorporar consejeros independientes. Y ya se atreven igual a hacer una dirección por objetivos bien estructurada, haciendo todos los años evaluaciones del personal, subiendo en función del mérito. O sea, y ya hablar de comisiones de nombramiento, eso es la última fase de todas, ya con empresas muy grandes, ¿no? O sea, que yo creo que el problema, eso nosotros lo tenemos que hacer a fuerza y lo hacemos muy rápido porque no tenemos tiempo, ¿no? Y vamos al meollo desde el primer día se implanta todo, ¿no? Pero metemos los profesionales, si hace falta, para que eso se pueda hacer. Pero una empresa familiar que no quiere revoluciones, yo creo que la solución va por la gradualidad, ir poco a poco, introduciendo las mejoras, consolidando, dando seguridad al empresario, de que todo va, dando tiempo a la familia de que se forme, porque a los hijos hay que sacarlos de la empresa y formarlos y mandarlos al IES o donde sea, como parte de todo el proceso, o incluso fuera, que trabajen fuera para que luego puedan venir con experiencia desde fuera. O sea, es todo un proceso que requiere mucho tiempo hasta que pueda llegar a las etapas finales del gobierno corporativo, ¿no? Y en eso a mí me parece infinitamente más difícil hacer esto bien en la empresa española tradicional, familiar, que no en las startups. Las startups tienen otro tipo de riesgo, tienen el riesgo de fallo, suman un riesgo de negocio brutal, ¿no? Pero no tiene el tipo de riesgo de introducir talento y introducir métodos de gestión modernos. Siguiendo un poco con esto, y ahora enseguida, Álvaro, una de las cosas que apuntáis muy lógicamente que más miedo tienen las pymes es la burocracia en relación con el gobierno corporativo y lo que eso lleva consigo. ¿Tendría sentido hacer lobby en favor de una regulación específica para las pymes? Es decir, que tuviéramos un gobierno corporativo más adecuado, porque en realidad la teoría ha sido vamos a empezar arriba, entonces esto el filtering down, ¿no? Va a ir bajando, y en realidad pensamos que el modelo tiene que ser el mismo, pero muy posiblemente, como bien decía Miguel ahora, tienes que hacerlo por etapas y tiene que ser dependiendo de la estructura de la empresa, del momento en el que está, ¿no? Vamos, debía ser obligatorio como son las auditorías para un tamaño de empresas. Yo recuerdo cuando empezamos el negocio que más de la mitad de las compañías que veíamos no tenían auditoría porque no era obligatorio, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Ha mejorado la empresa con auditorías externas? Pues muchísimo, ¿no? Y aparte la responsabilidad de los consejeros y demás, pero que haya una cierta regulación sencillita para obligar a las empresas pequeñas a que instauren
unas mínimas prácticas de gobierno cooperativo, yo creo que sería una necesidad, muy en línea además con lo que dice Miguel. Una de las cosas obvias es que las empresas pequeñas y medianas rara vez evalúan los riesgos en un consejo, ¿no? Ni riesgos de ciclo, ni riesgos de deuda, ni riesgos de competencia. Y es una de las razones por las cuales muchas empresas se pegan el batacazo al cabo del tiempo, ¿no? Si tú tienes unas normas básicas que te obligan a una evaluación semestral de los riesgos más relevantes, pues eso se llama creativo, los planes estratégicos. Las empresas no tienen planes estratégicos. Pues eso es crítico para entender cómo se puede crear valor y cómo se puede devolver a la sociedad y a la economía riqueza, ¿no? O sea, hay cosas que son tan obvias para nosotros que para alguien que no es obvio, igual un empujoncito regulatorio pudiera ser recomendable, ¿no? Hay un tema que es crítico para nosotros, que es la responsabilidad social corporativa, ¿no? Que es una cosa que las empresas es que no existe, vamos, esto es matrícula de honor, ¿no? ¿Cómo se hace? Pues es algo tan sencillo como llevando al Consejo un plan y que todo el mundo lo apruebe y que haya unos indicadores de seguimiento. Debería ser obligatorio, porque crea valor. Pero nosotros pensamos, repito, no tanto en la sociedad y la economía como en el valor de la empresa, ¿no? Crea mucho valor, ¿no? Debería ser obligatorio tener un plan, igual que tienes una auditoría, ¿no? No sé qué pensáis vosotros, pero yo en el tema este de gobierno corporativo pienso que hay una norma fundamental que es aquello de hay que cumplir o explicar. No creo en la obligatoriedad de temas que sean de este tipo. Creo que hay que convencer a la gente de que la bondad del gobierno corporativo para su empresa y darles unas pautas y al final del año decirle que haga un informe y decir si ha cumplido y si no ha cumplido que explique por qué no ha cumplido, ¿no? Que es como empezó todo esto en España. Pero ahora, claro, por el gobierno que tenemos, ahora resulta que cada vez hay más normas, más burocracia. Lo que vamos a conseguir es que haya menos gente que cumpla. Van a hacer el paripé, van a hacer el ticketing, la cajita, pero al final no los has convencido de la bondad que esto tiene para la gestión de su empresa. Y al contrario, cada vez le estás obligando a mayor burocracia, mayor coste. Yo creo que hay temas tan elementales, por ejemplo, como la unidad de mercado, por poner uno que me parece absolutamente gravísimo, ¿no? Para las pequeñas empresas que trabajan normalmente en un área regional, que no puedan salir de su región, ya no digo salir fuera de España, no puedan salir de su región, pues resulta que para ir de una región a otra tienen que homologar sus productos. Esto es inconcebible. O sea, nos estamos cargando uno de los elementos claves de la competitividad del país, que es tener un mercado de 50 millones de habitantes, ¿no? Creando 17 burocracias que hay que cumplir y que solamente las grandes sí las cumplen sin ningún problema. Pero las pequeñas no pueden con esa burocracia. Mételes más burocracias y más burocracias y al final nos vamos a cargar las empresas. Los que sobreviven van a ser un milagro. Yo por eso creo que todo esto es lo difícil, ¿no? Aquí hay una tendencia a agarrar el mando y a obligar a la gente a hacer cosas en vez de creer en la libertad de la gente, ¿no? Que la gente libre, explicándole las cosas como Dios manda, pero lo normal es que lo quieran hacer, porque es en su propio beneficio, que no haya que ir con la Guardia Civil. Hoy he leído que ahora quieren sacar una norma para que todas las empresas de más de 50 trabajadores tengan que hacer un plan LGTBI. Que expliquen que es obligatorio tener un plan que se tendrá que poder enseñar porque te van a mandar un inspector y te lo van a ver si tienes el plan o no tienes el plan. Si tienes el plan dirán ya está, muy bien, pues se largan. Aunque luego la empresa no lo use para nada. O sea, tenemos una cultura, yo creo, equivocada a la hora de considerar cómo conseguir cambiar la cultura de las empresas y sobre todo con el tejido empresarial que tenemos y familiar para que sean más competitivas. Marta. No, yo quería comentar un tema un poco transversal que iba un poco a lo último que has dicho, un poco de la cultura, que son dos temas, la imagen del empresario y la imagen del país. O sea, la imagen del empresario, ayer en una tertulia conocida, una periodista conocida dice, ya está bien de que la derecha nos diga que para solucionar la vivienda, porque no nos puede decir, la derecha no nos puede decir que los propietarios de las casas son pobres ancianos que necesitan la renta. Ya está bien, el propietario de mi casa es un chico joven y exitoso. Hasta que no desaparezcan los rentistas, no se soluciona el problema de la vivienda. O sea, que digan eso en una tertulia, una periodista conocida,
qué es lo que hay detrás de esa inversión, qué hay detrás de ese empresario, los impuestos que ha pagado, el crecimiento y la riqueza que está creando. O sea, y que lo digan con una tranquilidad pasmosa. Y la imagen del país. ¿Qué influencia tiene la imagen del país para la atractividad de la inversión? Porque el inversor extranjero, sobre todo, también naturalmente el español, además de la rentabilidad, busca una seguridad jurídica, busca una estabilidad en esa inversión. No quiere despertarse todos los días con los globos sondas en los periódicos y ahora subo las horas, ahora bajo las horas, ahora cambio los impuestos. Entonces, ¿en qué momento del ciclo estamos? ¿Cómo veis que están percibiendo los inversores extranjeros la imagen de España? ¿Tienen intranquilidad? ¿Lo ven normal? Como en todos los países están más o menos parecido, pues no hay un problema en España. Yo contesto la primera y tú la segunda. Yo te dejaré de contestar las dos. Tú sabes, Yo creo que el tema del visión. empresario es un tema básico. Es un tema absolutamente básico. ¿No? Parece mentira que a estas alturas de la película estemos con este debate, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, el Círculo Empresario se creó para defender la imagen del empresario, pero se creó hace 40 años. No lo hemos conseguido, por lo visto, ¿no? Aunque luego en la opinión pública yo creo que no es tan negativa como la que tienen algunos de los que nos gobiernan. Cuando hacen las encuestas, Sabolini ahora que ya no sabe lo que hace, normalmente no sale tan mal la imagen del empresario, aunque siempre sale peor de lo que a nosotros nos gustaría, ¿no? Los empresarios. Yo creo que de nuevo hay que explicar lo que es una economía de mercado, lo que es la libertad, lo que es la propiedad privada. Es un valor absolutamente consustancial con la economía de mercado. ¿Quién crea el trabajo? Y el trabajo. Entonces, y que en una economía de mercado, pues el empresario tiene un papel fundamental, es uno de los agentes trascendentes a la hora de hacer que la economía de mercado funcione. Entonces, todo eso tenemos que volver a explicarlo, pero explicarlo desde el colegio. O sea, yo creo que una de las cosas que tenemos que ver es revisar los planes de estudio y los libros de texto que se enseñan hoy en España, en los colegios, ¿no? Porque yo creo que no, y eso nos preocupa desde hace muchísimo tiempo, ¿no? También en la COE y tal, todas las organizaciones empresariales siempre han estado preocupadas por este tema de la imagen del empresario, pero no damos con el clic, no damos con la tecla, y claro, cuando tenemos un gobierno como el que tenemos, pues no nos ayudan absolutamente nada, ¿no? En cuanto a la inversión, yo te diría que es un tema que yo lo suelo seguir bastante, la inversión extranjera en España, me parece un tema relevante, ¿no? A ver dónde estamos. Y estamos menos mal de lo que parece. Todos tenemos la impresión de que igual ante el inversor extranjero la inseguridad jurídica y las noticias que nosotros vivimos les impactan y les retraen, pero yo creo que lo que está produciendo es no tanto una caída de la inversión, sino una nueva localización de la inversión. O sea, hay unas diferencias por comunidades autónomas brutales. O sea, en conjunto España no está saliendo mal, y de hecho los fondos, nosotros no tenemos mayores problemas tampoco para captar fondos. ¿Qué porcentaje de nuestros fondos son internacionales? 95%. El 90%. De los fondos, de los más de 1.400 millones que hemos invertido, 90% es internacional. Pero yo creo que hay unas diferencias muy grandes de unas regiones a otras y concretamente en Madrid se está llevando un porcentaje altísimo de la inversión extranjera, que en general va a las grandes ciudades y sobre todo a Madrid. Y habría que explicar, pensar por qué. Porque Madrid es más atractivo. El 70%, ¿eh? El 70% de la versión española. Yo por completar lo de Miguel, los inversores tienen una visión, por lo menos los que invierten en nuestros fondos, global. Es decir, ellos no tienen preferencias geográficas, no tienen preferencias en general sectoriales, salvo sectores que incluyen, entonces lo que están buscando es performance. Y desde este punto de vista, España es un mercado atractivo. Es decir, cuando un inversor que es oportunista, es decir, nuestros inversores son lo más salvaje oportunista que puede existir. Si no haces un performance en un fondo, en el siguiente no te invierten. O sea, son muy concretos. Y España, cuando hablas con ellos, nosotros tenemos fondos, sobre todo europeos, que es lo que mejor conocemos, noruegos, suizos, ingleses, ellos ven España como un país que crece, que está bastante ordenado, con un sistema financiero potente, con equipos profesionales buenos, que han evolucionado muchísimo en los últimos años, con una economía, como dice Miguel, muy fragmentada, con algunos segmentos muy interesantes para invertir, básicamente por consolidación. Entonces, ven ingredientes subyacentes muy sólidos y oportunidades muy claras. Entonces,
Pero yo creo que lo global es que en inversión internacional cree que España es un área, vamos, un país muy interesante para invertir en general, ¿no? Luego están las comunidades autónomas, una a una, ¿no? Si queréis... Es muy interesante. Estos días han dado premio Nobel a Acemoglu, Sí, Acemoglu. Robinson, etcétera, que estos escribieron hace unos años un libro muy, muy importante de por qué unos países prosperan y son ricos y otros no, ¿no? Y ellos, su tesis, que demuestran en el libro, es que depende muchísimo la creación de riqueza de la fortaleza de las instituciones. Entonces, nosotros nos quejamos muchísimo porque estamos aquí y porque vemos que nuestras instituciones se están debilitando. Pero cuando se compara con el resto del mundo, España todavía sigue siendo uno de los países institucionalmente más potentes. O sea, igual hemos perdido 2 puestos, pero somos el 30 de 190. Y deberíamos de ser el 20. Nosotros nos quejamos, con razón, pero no estamos tan mal cuando nos comparamos con todo lo que hay alrededor. Si os parece, vamos a ir acabando. Hay una pregunta aquí y otra aquí y ya vamos cerrando porque si no se nos va a hacer tardísimo. Muy breve. Soy Maite Arcos, soy consejera independiente en Enagas. Yo tuve la suerte de empezar a aprender en gobierno corporativo con Miguel, en la práctica, un ratito de mi vida. Luego me he formado más formalmente y escuchándoos lo planteáis la profesionalización del gobierno corporativo como casi una cosa optativa, ¿no? O sea, que convencéis para que se haga. Y estaba yo pensando, porque también dirijo una fundación que se ocupa de cuestiones de ciberseguridad básicamente, estaba pensando que cada vez más las normativas que nos vienen de Europa en cuestiones de digitalización y de riesgos tecnológicos en general, son obligaciones de diligencia debida que establecen clarísimamente que los responsables son los órganos de dirección, es decir, el Consejo de Administración y el Comité de Dirección, básicamente. ¿Cómo veis esa ola? Porque hoy en día cualquier empresa, en mayor o menor grado, está digitalizada y por tanto está bajo este ámbito de aplicación de esta normativa de diligencia debida. ¿Cómo veis que esto puede servir para empujar a esas empresas a abrazar esa profesionalización de los órganos de dirección por una cuestión casi de, como decías antes, Alfonso, ¿no? De evaluación de riesgo y por tanto de responsabilizar a quien tiene que ser responsable, el órgano de dirección, ¿no? Que no se diluya. Espera un segundo, perdón, sí. No, volviendo un poquito a lo que comentaba antes José María de hacer lobby en la actualidad para favorecer el crecimiento de las pymes, a mí me gustaría entender cómo se puede hacer con un gobierno social comunista en el cual realmente ellos lo que están queriendo es precisamente profundizar en la regulación. Tú lo estabas comentando, Miguel, ahora, el fracaso que tenemos de 17 comunidades autónomas con regulaciones muy distintas, que decías, hombre, para las pymes son desde luego una barrera impresionante, pero incluso yo que estaba en 22 años en una gran empresa, el coste empresarial que requería el homologar determinados productos, la seguridad en el trabajo, 100.000 cosas que había, era espectacular, precisamente por la fragmentación. Entonces, en una tendencia que hay, que los poderes autonómicos han llegado a tener una capacidad de regulación de todo, de supervisión de todo, de tener inspectores para todo. O sea, cómo recuperar esos grados de libertad que tú hablabas, precisamente, sin que eso merme la fortaleza de las instituciones, porque es que la gente confunde y piensa que por tener cada vez más organismos públicos se es más fuerte institucionalmente. Nada de eso, es una falsedad total. Entonces, hay que mantener seguridad jurídica, hay que mantener la fortaleza de las instituciones, pero hay que hacer desregulación a lo bestia. Entonces, ¿cómo narices, perdonad la expresión tan vulgar, cómo podemos hacer una desregulación o cómo podemos influir, hacer lobby para cambiar el statu quo actual con tantísima regulación que vemos que en muchísimos casos es perfectamente inútil y muy costosa para las empresas pequeñas y grandes? Pues Miguel, si os parece, tú y luego Álvaro cierras. Perfecto. Bueno, vamos a ver, mi querida Maite, Sí. además por ahí Sí. no la había visto, con la que trabajamos una serie de años juntos, fenomenal. Bueno, yo antes ya he dicho que creo más en cumplir y explicar que en imponer, ¿no? Porque al final, si los que dirigen las empresas no están convencidos de la bondad de lo que se les impone, van a hacer lip service, ¿no?
no decir que hacen pero no hacen. Creo más en explicar, convencer, aunque sea más lento, y luego, por las razones que sean, no lo puedes aplicar, pues oye, lo explicas, ¿no? Pero es verdad que nos viene un tsunami de burocracia y de regulación, ya no solamente de España, sino también de Europa, ¿no? De todo orden, ¿no? O sea, aquí el tema, por ejemplo, que hablábamos antes de la inteligencia artificial, en Europa no somos capaces de desarrollar un campeón de inteligencia artificial, pero queremos ser el lugar del mundo donde esté mejor regulada. Entonces, claro, Sí, sí. es un sinsentido, ¿no? No sé, algo tiene que cambiar. Yo creo mucho en las propuestas de Draghi, yo creo que son muy importantes. Yo creo que nosotros nos comparamos mucho con Europa, pero Europa está perdiendo copa con Estados Unidos, pero a manchas forzadas, ¿no? Y la razón fundamental es cultural. Nosotros regular, burocracia, dar seguridad a la gente, pensiones, garantías de todo, y ellos, en cambio, creatividad destructiva les hace falta, ¿no? Pero es lo que viene. Y es lo que hace falta para el desarrollo tecnológico del futuro, libertad y emprendedores, ¿no? Y eso va muy mal contra regulación y normas, ¿no? Entonces, no sé, ya veremos. Estamos en este mundo, pues va a ser difícil soslayarlo, ¿no? Draghi habla de private Una equity. pregunta Sí, perdón. era sobre el tema de la De cómo hacerlo ventanilla precisamente con la única. autorización, con la Para mí, ventanilla ventanilla única. única. O sea, que cuando Sí, un pero lo empresario... intentó Jaime García Legaz en el año 2014 y tuvo un éxito muy controlado, porque no lo dejaban las propias comunidades autónomas, o sea, incluso gobernadas por el mismo partido, se oponen a que haya una regulación que una empresa de la homologue sus Administración General del productos Estado. o sus servicios en un lugar y sufra todos los análisis e inspecciones que haga falta para asegurar a todos los ciudadanos que esos servicios y esos productos se prestan con plenas garantías. Pero una vez que se ha pasado ese examen, vale para todo el país, sea el que sea. Me da igual que se homologue en Andalucía que en el País Vasco, pero no haya que homologarlo en 17 comunidades. O sea, tan sencillo como eso. Pero claro, con eso te cargas, pues no sé, los cientos de miles de regulaciones que se imprimen todos los años, ¿no? Una vez leí no sé cuántos nuevas reglas, normas se establecían anualmente y era absolutamente abrumador, ¿no? No, te decía antes que Draghi habla de private equity, habla de gobierno corporativo como generación de valor, por supuesto, los dos, ¿no? Y necesarios en Europa. Pero si quieres las palabras finales y nos vamos. Bueno, en primer lugar, otra vez agradecimiento por compartir con otros este tiempo. Un sketch comercial, que los del private equity no somos tan malos, no ganamos tanto dinero como la gente dice, y sí creamos mucho valor en el tejido empresarial español. Es una cosa que es verdad que se publicita poco, porque la prensa rusa habla más de apalancamiento, habla más de carry, pero la realidad, cuando tú ves los proyectos que el private equity hace en general en el mundo, con algunas excepciones, son proyectos de generación de valor real para el sector empresarial y para la economía de un país, ¿no? Y dentro de esto hay algunos que pensamos que las prácticas de buen gobierno ayudan muchísimo a la creación de ese valor, ¿no? Y por supuesto, si queréis saber algo más de Nazca, como dice el comercial, visitad la página web. A mí me gustaría dar como un último comentario una nota positiva, ¿no? De cierre. O sea, en el tema concreto del gobierno corporativo. O sea, yo me acuerdo de los primeros informes de la CNMV sobre el gobierno corporativo en España en empresas cotizadas, que en aquella época yo estaba en empresas cotizadas, eran desoladores, ¿eh? Había una serie de temas, vamos, es que hay muchos problemas: separación del presidente no ejecutivo del primer ejecutivo, tamaño de los consejos, número de dominicales, o sea, había un montón de problemas estructurales y claro, la gente tenía que explicar por qué no los cumplía, ¿no? Yo los últimos informes que he visto, y han pasado ya, pues esos 15 años, son muchísimo mejores. O sea, yo creo que a nivel de cotizadas, si analizamos hoy cómo se están gestionando las grandes empresas españolas, el nivel de utilización de las prácticas de buen gobierno ha mejorado una barbaridad. Con lo cual yo creo que estamos en el buen camino y estamos avanzando en la dirección buena y a una velocidad que creo que es razonable. O sea, que no nos pongamos nerviosos, yo creo que hay que seguir en esta línea. Yo creo que tenemos unas empresas fantásticas que compiten en todo el mundo con unos resultados magníficos
Y yo creo que todo eso arrastra a la empresa mediana que sigue detrás, ¿no? O sea que yo creo que estamos en la buena línea y lo que hay que hacer es seguir empujando para que esto ocurra. Pues ahí estamos trabajando con el Instituto de Gobernanza y Sociedad, entre otras muchas organizaciones. Bueno, este tándem que habéis formado ha estado francamente bien. Muchas gracias a los dos, Álvaro y Miguel. Y He sido un buen telonero, José María. tú has sido un magnífico inaugurador, telonero y a lo largo de toda la conversación. Gracias por venir. Muchísimas gracias.